Instituto de Información Científica y Tecnológica, IDIT, hemos llegado para conocer detalles del Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación. Acompáñenos. Como decía al inicio del programa, hemos llegado hasta el IDIT. Aquí estaré conversando con el máster en ciencias Julio Santarén Suárez, quien es el director general de esta institución. ¿Cómo está? Muy bien. Tremenda responsabilidad nueva que le han sumado al IDIT, el Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación. ¿Vamos a hablar de ello? Vamos a hablar de ello. ¿Verdad? Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y es uno de los objetivos del Observatorio Científico Tecnológico, que se divulgue cuál es la esencia del observatorio. Y vamos a empezar por ahí. Santarén, ¿qué es un observatorio científico? Bueno, un observatorio científico tecnológico e innovación no difiere mucho de lo que comúnmente se conoce como un observatorio. Y para citar y situar a las personas en contexto, diríamos el Observatorio de Meteorología, del parte meteorológico, que se dedica específicamente a ofrecer información y a monitorear el clima, y ofrece todo un conjunto de servicios en función de la prevención, del pronóstico y del monitoreo del clima. En el caso del pronóstico del tiempo estamos trabajando con un laboratorio abierto, que es la atmósfera, y hay múltiples influencias y cambiantes muy rápidamente a veces. Entonces hablamos de un observatorio científico, tecnológico e innovación. Se trata de monitorear la ciencia, la tecnología y la innovación y ofrecer a partir de ese monitoreo determinados servicios en función de determinadas, digamos, propósitos. ¿Cuál es la referencia internacional que se tienen de observatorios con estas características? Sí, internacionalmente desde el año 90 empiezan a surgir los observatorios científicos, tecnológicos y de innovación. Algunos le llaman observatorios científicos tecnológicos, otros observatorios de ciencia, pero su esencia es la misma. Hay países que tienen muy bien enmarcados sus observatorios, como Francia, Colombia, Venezuela, España, que tributan, por supuesto, su servicio a evaluar las tendencias de la producción científica en sus países. Pero existen varios tipos de observatorios, con varios fines. Hay observatorios temáticos. En Cuba los tenemos. Eso le iba a preguntar. La CUJAE tiene un observatorio muy propio para la actividad que ellos desarrollan desde el punto de vista docente. La Universidad de Peñal del Río tiene un observatorio para ver las marcas, las tecnologías, en función de las investigaciones, en funciones académicas. Es decir, que en Cuba hay modalidades de observatorios que quizás no salen con esa imagen de observatorio científico, pero como monitorean, evalúan, analizan determinadas informaciones muy puntuales, son observatorios temáticos. Nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos la vigilancia tecnológica y la inteligencia empresarial. Esos son servicios que tributan a un observatorio, porque evaluamos la tendencia en una tecnología y damos una información muy puntual por un encargo a una determinada entidad y ella le permite adoptar determinadas decisiones. Esa es la esencia de ese servicio de vigilancia e inteligencia empresarial que puede tributar y tributa de hecho al observatorio.
eso que al adoptar la decisión de que el observatorio fuera conducido desde el IDIC con participación de la academia, que está encargada también, porque la Academia de Ciencias de Cuba tiene la relación de todos los expertos en diferentes materias académicamente, y por supuesto pueden aportar con sus investigaciones, con su experiencia a determinadas temáticas que el observatorio demande en un momento determinado. Santarém, ¿hay antecedentes en Cuba de este tipo de observatorio? Sí, y en el propio ministerio nuestro. Cuando estamos hablando de un observatorio científico, un observatorio de ciencia, por los años 2002, 2003, teníamos un observatorio en nuestro organismo que estaba, funcionaba desde la Academia de Ciencias. Después vino todo lo de reordenamiento en el propio organismo, y por la propia dinámica del trabajo, este observatorio, por X causa, dejó de funcionar, pero sí hizo trabajos muy puntuales por encargo de la dirección del ministerio, como fue, por ejemplo, un estudio de todo lo relacionado con las nanotecnologías, que después nosotros continuamos, pero hay evidencia, así como no, y muchos aportes de los académicos, en aquel entonces de la Academia de Ciencias, que tributaban a ese observatorio. Pero ya en esta nueva, digamos, presentación del observatorio, la misión y la función que tiene el observatorio es más abarcador y se centra más hacia las prioridades que establece nuestro plan de desarrollo económico-social con los sectores y ejes estratégicos, y a partir de ahí es que nosotros definimos cuál va a ser la función y la misión del observatorio. Es decir, la misión de un observatorio es monitorear, analizar y evaluar la producción científica o las tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros en una primera etapa, como es reciente el surgimiento del observatorio, estamos monitoreando y analizando información. Es decir, debemos en el futuro, a mediano plazo, evaluar. Y cuando se dice evaluar, es aplicar la cienciometría, aplicar la bibliometría. Por citar un ejemplo, para el primer nivel de dirección, uno de los resultados que puede estar vinculado al observatorio, que de hecho estuvo vinculado a la actividad del observatorio, fue es decir, mostrar cómo está la producción, es decir, de las publicaciones científicas en Cuba, accediendo a bases de datos internacionales, comparándolas con la producción, es decir, las publicaciones en América Latina, en Iberoamérica, y a partir de ahí poder analizar cuál es la tendencia en Cuba y cuál es la dinámica que debemos proponernos a futuro. Y a partir de ahí también se empezó a, como que el observatorio, uno de los objetivos es para la toma de decisiones de los decisores. En nuestro ministerio se decidió trabajar en la política de publicaciones, a partir de enmarcado en ese trabajo que se hizo anteriormente. Es decir, ya es la utilidad que va teniendo el observatorio. Nosotros trabajaríamos con los ejes estratégicos y las prioridades, pero dentro de esos ejes estratégicos inclinaríamos el trabajo hacia determinadas prioridades puntuales para lograr determinados impactos en la economía y la sociedad. Por ejemplo, en el tema de energía, trabajaríamos las temáticas relacionadas con la energía renovable, buscar tecnologías para poner en manos de los decisores esas tecnologías. En la alimentación, que es prioridad también, buscar tecnologías para lograr mayores rendimientos productivos. Es decir, que trabajaremos en función de esas prioridades. Y para su visualización hemos creado una interfaz que estamos en la etapa de validación de la seguridad informática. No obstante, eso ya está en línea, www.octi.cu. El logo que distingue al observatorio y que precisamente para ayudar a la comprensión de qué es un observatorio, se hizo el primer boletín del Observatorio Científico Tecnológico explicando precisamente qué es un observatorio. Qué bien. Y esto está, por supuesto, en esa dirección, en ese sitio que les mencioné, y pretendemos que estos boletines tengan una frecuencia mensual, alimentación, que es prioridad también, buscar tecnologías para lograr mayores rendimientos productivos. Es decir, que trabajaremos en función de esas prioridades, pero hay algo muy puntual.
Nosotros queremos hacer un trabajo con los organismos, con las direcciones de ciencia y técnica de los organismos, porque no es replicar observatorios en todos los organismos, Claro. pero hay organismos que pudieran tener su propio observatorio. Ejemplo muy atemperado a la situación actual, Infomet, para brindar información a la población relacionada con el coronavirus, creó su espacio con información científica fidedigna para que nuestra población acudiera a esa información, y eso es un observatorio científico. Claro. Y eso es lo que se trata, no duplicar las acciones, sino que los organismos puedan hacer su vigilancia tecnológica y su vigilancia científica desde sus propios organismos. El observatorio tiene un grupo de entidades gestoras de la información que forman parte del primer anillo que se consiguió el observatorio para propiciar la información: la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, la Oficina Nacional de Normalización, la Agencia de Energía Nuclear y Tecnología Avanzada, a la cual pertenece este instituto, con todos sus centros, la Academia de Ciencias de Cuba, y pretendemos incorporar otras entidades y significar que BioCuba Pharma está identificado como los gestores de información en primer anillo. Ellos tienen su boletín y su vigilancia muy específica para ese polo científico, y lo que haríamos no es duplicar, sino hacer link a los boletines, que eso es lo que también estamos haciendo, digamos, con la Oficina Cubana de Propiedad Industrial. Es decir, tratar de aprovechar todas las potencialidades y poder dar información en este sentido más abarcadora, a través de esa interfaz que yo le mencioné. Yo le propongo a usted, si está de acuerdo, visitar el área donde se concentran las personas que trabajan precisamente en este observatorio. El Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación de Cuba tiene la misión de monitorear y analizar y evaluar las principales actividades y progresos de la ciencia, la tecnología y la innovación, tanto en Cuba como a nivel internacional. Con el propósito de contribuir precisamente a esta misión, nuestra entidad se ha enfocado fundamentalmente en desarrollar los principales servicios y productos de información. En este sentido, hemos generado las alertas sobre las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se han ido desarrollando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dentro de los principales boletines que se han generado se encuentran los relacionados con el sector agroenergético y también con el sector de la alimentación, que son los sectores priorizados a nivel nacional y que mayor incidencia han tenido en estos últimos tiempos. El Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación de Cuba cuenta con un boletín en el cual se presenta información específica relacionada con las principales actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país y a nivel internacional. Ya en el mes de marzo dio a la luz el primer boletín relacionado precisamente con los observatorios, donde se ofrece una caracterización de dichos observatorios tanto a nivel nacional como internacional, y cuáles son sus principales funciones, cuál es el marco de trabajo, las herramientas fundamentales que se utilizan para las actividades de vigilancia científica y tecnológica. También estamos trabajando en en otros boletines relacionados con los análisis de ciencia, tecnología e innovación, los principales indicadores definidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y otros sobre la evaluación de la producción científica. Santarém, ¿por qué el encargo estatal de este observatorio al IDIT? Bueno, primeramente, no crear una infraestructura
ya que el IDIC dentro de sus funciones tiene el monitoreo y la búsqueda de información y tiene especialistas en ciencia de la información, que es la primicia para que un observatorio pueda nutrirse de información y poder hacer los estudios. Además es una ciencia, la ciencia de la información es una ciencia. Por tanto, ubicarlo dentro de la institución creo que fue muy certero. Pero no es que sea una infraestructura propia del instituto. Nosotros aprovechamos las tecnologías de la institución, la conectividad, los especialistas, pero se nutre el observatorio de todas las entidades que forman alianza con el observatorio, que la cité anteriormente, y la pretensión es incrementarla, pero también incrementarla con los enlaces que tenga con los diferentes organismos, independientemente de que un organismo determinado que pueda tener su observatorio muy puntual, nosotros hagamos la interacción con ese observatorio. Esa es la aspiración, por supuesto. Claro. Eso es una meta que tenemos que transitar y lograr que los organismos también entiendan que es un observatorio, para qué le sirve el observatorio, claro, que es para la toma de decisiones. Además de crear cultura, de ver por dónde las tendencias de la ciencia, la tecnología e innovación, es precisamente para adoptar decisiones, y decisiones a cualquier nivel de dirección. ¿Pudiera decirse que en un momento determinado pudiese haber una red de observatorios? ¿Se tiene pensado en eso? Teniendo en cuenta que en algunos organismos existen, en algunas instituciones existen. ¿Se ha pensado en eso o ya existe? Dentro de los propósitos a mediano plazo del observatorio y a largo plazo, en la medida en que pudiéramos ir socializando el conocimiento, porque para que haya una red de observatorios, claro, y que sea monitoreado por el Observatorio Científico Tecnológico de Cuba, que es el que está encargado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, primeramente tenemos que tener claro de que el conocimiento, para que sea conocimiento, hay que compartirlo. Claro. Y ese sería el acceso abierto a la información científica. Claro, cuando es un tema muy puntual, por un encargo muy puntual, y que hay que hacer búsqueda, hay que hacer tendencias por dónde anda esa tecnología, y que es estratégica, bueno, no es para divulgarlo, se divulgará en su momento el descubrimiento o la patente o la innovación, pero lo importante del observatorio es compartir el conocimiento. Y si todos los organismos que tienen sus alertas de vigilancia, que tienen sus boletines desde el punto de vista tecnológico, de ciencia, de innovación, están dispuestos a compartir la información, eso sería lo ideal y lo maravilloso, porque estamos buscando la manera en que todos podamos acceder a la información científica. Y aquí hay muchos organismos que tienen muy buenos resultados científicos, tienen muy buenos alertas, muy buenos boletines, y nosotros los tenemos identificados y estamos próximamente incidiendo para que eso también pueda, y el futuro, crear la red, como la red de la ciencia. Exactamente. Nosotros participamos en la red de la ciencia y ponemos información en la red de la ciencia. La red de la ciencia no es de una entidad, claro que no, muy particular, se monitorea desde una entidad, por supuesto, la ministra Sinmatel, pero participan todas las entidades de ciencia. Nosotros trabajamos un proyecto que es la red de bibliotecas virtuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. No es del IDIC, claro, es del Ministerio y es del país. Trabajamos con la ECURRED. Nosotros tenemos ese encargo, pero en la ECURRED hay muchos colaboradores en todo el país. Ahora, de hecho, las universidades están incrementando los contenidos en la ECURRED porque es la enciclopedia cubana. Y nosotros tenemos que cooperar en ese sentido, aunque nosotros nucleemos aquí el monitoreo y la supervisión de los contenidos. Exacto. Pero es de todo, es participativa. Y este observatorio científico y tecnológico también queremos que sea de todos, independientemente de que como salida del observatorio puede hacerse una búsqueda puntual, repito e insisto, de una temática por un encargo de una entidad, porque tenemos los expertos, o también podemos decir, porque parte del observatorio es decir, dónde están esas tecnologías o quién te puede dar la información. Es decir, orientar a las entidades, a las instituciones, a los organismos, a los centros. Esta es la información que necesita, mira, quién te la puede dar y dónde está. Esta es la tecnología que necesita. Mira, en el mundo hay estas tecnologías, digamos, para el tratamiento de determinados residuales, pero te proponemos que escojas dentro de esas que son las que más aportan a la sociedad, las que más impactan. Y ese es el trabajo de un observatorio, precisamente. Sí. Hacia ahí queremos encaminar nuestro trabajo en el Instituto de Información Científica y Tecnológica, que acoge el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos. ¿A tiempo? ¿Cuál es el reto a corto y mediano plazo de este Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación? Bueno, primero que todo,
decir que tenemos un observatorio científico, tecnológico e innovación. Ese fue el primer reto, Ese ¿verdad? fue el primer reto. Yo creo que sí. Y estamos en una etapa en que las alianzas son importantes. Ese es el reto a corto plazo, lograr que las entidades se sumen con su contenido al observatorio. El reto a mediano plazo, entre corto y mediano plazo, es ya ofrecer determinados servicios que se nos demanden, no solamente por el instituto como una institución que ofrece información científica y tecnológica, sino ya identificado con el Observatorio Científico, Tecnológico e Innovación, que de hecho ya hay entidades que se nos han acercado y nosotros lo hemos orientado y estamos haciendo algunos trabajos. Déjeme hacerle una pregunta a Santarém, porque ahora me salta la inquietud. Si una institución o un investigador necesitase que se monitoree una información o una tendencia determinada, una tecnología, ¿se lo puede solicitar a ustedes? ¿O tiene que ser oficialmente la institución, el director, en fin? ¿Puede ser así? ¿Puede ser diáfano la relación entre ustedes y los interesados, digamos? Pretendemos que a través de la interfaz los usuarios puedan decirnos sobre qué temática específica desearían trabajar. Pero nosotros ofrecemos el servicio en la institución de vigilancia tecnológica e inteligencia empresarial ya para tendencias de la tecnología muy puntual, que es un trabajo de mayor envergadura y demás. Que no es por el observatorio, es normal por lo que se hace. Entra por el instituto, pero es parte del observatorio. Es lo que hace un observatorio. Exacto. Porque el observatorio es sin fines de lucro, sin fines comerciales. Eso le iba a preguntar, ¿es gratuita la solicitud de información? La solicitud de información no, el acceso al observatorio, de los boletines, de las alertas que están en el observatorio, es gratuita. Lo único que nosotros sí necesitamos es tener un formulario de visitas al observatorio, porque a partir de ahí queremos construir una herramienta para evaluar el impacto del observatorio. ¿Cuál es el impacto que ustedes consideran que deba tener en un periodo determinado de tiempo hacia la sociedad y la economía cubana este observatorio? Bueno, precisamente nos hemos propuesto en la etapa de evaluar el impacto, diseñar una herramienta, como mencionaba anteriormente, que nos permita evaluar la percepción del observatorio y el impacto que vamos teniendo con los trabajos que pueda hacer el observatorio. Exacto. Y en un periodo determinado poder decir, ¿es viable el observatorio? ¿Cuánto ha aportado el observatorio? ¿Ha ayudado a la toma de decisiones? ¿Ha ayudado a la visibilidad de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Ha ayudado a evaluar las tendencias y de la producción científica de nuestro país? Creo que estamos en ese reto, pero sobre todas las cosas tendremos que evaluar cuál es el impacto que va teniendo, digamos, cuando estamos trabajando una temática determinada, por citarlo, una de las prioridades más que tenemos como prioridad en nuestro país, que es la alimentación. Cómo nosotros podemos decir que ha impactado las tecnologías para, digamos, la producción de determinada semilla o determinado alimento, aplicando tecnologías de última generación. ¿Cuánto ha impactado eso en la sociedad? Bueno, tendremos que pronunciarnos con ese propósito para poder dar elementos a los decisores y decirle, ¿es efectiva la tecnología? ¿Fue efectiva? Claro. E inclusive ayudar a las entidades cuando van a adquirir una tecnología, nosotros les podemos decir, exacto, ¿es esta la tecnología? No es otra. Y está en tales países, tales países, tales países. Cierto. Se utiliza aquí porque este es el, digamos, lo que han alcanzado, el rendimiento ante un cultivo o ante un producto determinado. No, y la contaminación y los residuales y todo lo que tenga que ver con el tema ambiental también está incorporado. Está incorporado el tema ambiental, está incorporado el tema de la salud. Por eso que es importante el intercambio con los organismos. Porque salud trabajaría, por supuesto, con su encargo. Con su Infomé, claro. A través de su red de información, que es Infomé. Pero están los vínculos. De hecho, el instituto tiene los vínculos. Siempre lo ha tenido. Tiene los vínculos con Biocuba Pharma, con la empresa de tecnología y la información de Biocuba Pharma. Es decir, inclusive para nosotros poder hacer la evaluación hay que utilizar una herramienta que en el mundo se utiliza como es ONSA o con Medilic. Exacto. Es decir, son herramientas que hoy existen para hacer metrías, para hacer análisis, para hacer evaluaciones, que lo incorporan los analistas de información en el observatorio. Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo le agradezco muchísimo que nos haya permitido venir aquí. Creo que es una primicia prácticamente que se está dando sobre esta importante institución que usted dirige. Bueno, pues yo le agradezco nuevamente, ya lo sabe usted, una mirada hacia el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo es la que nos ofrece
este observatorio de ciencia, tecnología e innovación que hoy se encuentra en el IDIT, pero que es para todos. A tiempo.